Salve, ¿cómo están? Trataré de ser breve. Veo con perplejidad, por momentos con terror y con angustia, pero bueno, eso puede ser también por razones subjetivas, particulares, pero si se intenta pensar, filosofar, hay que tratar de equilibrar o que haya vasos comunicantes entre lo subjetivo, lo personal, lo biológico, lo que uno es, con aquello que deviene. Y que es, o uno de sus nombres, o uno de los nombres de ese devenir es la historia, esa que se escribe en castellano con mayúscula. En realidad se escribe, yo también la escribo con mayúscula para diferenciarla de lo que estamos hablando en cuanto a relato y en cuanto a transcurso del tiempo y de las civilizaciones, aunque en realidad creo que habría que escribirlo todo con minúscula. No voy a hablar, a ver, una cosa que intento transmitir hace tiempo, no soy el único, pero algunos, es que un pensamiento científico, ¿no? Porque el pensar y poetizar, la filosofía, es una ciencia, tal vez no tengamos esa palabra alemana que es Wissenschaft, pero es una ciencia, un pensar, ya que trabaja con inducciones y deducciones y corolarios y postulados, y que trata de, luego de hacer una serie de inducciones, de comparaciones, buscar una ley general, que eso es la ciencia, que se confunde con la técnica, que es una aplicación de cierta ciencia. Pero bueno, más allá de lo que hoy se piense o si en la situación que está Occidente, al menos lo que se llamó Occidente o Europa, de lo cual indeclinablemente Argentina lo es, y está en las mismas condiciones de lo europeo, esto es muy en baja, muy en decadencia, muy deshilachada, pero en esta época que se cree cada vez más arreligiosa, sino antirreligiosa, sino directamente arreligiosa, pocos parecen comprender, por suerte, están las excepciones aquí, de los yo, de idiomas o lugares que pueda conocer o seguir o pensadores o por el idioma, digamos, y que me interesa. España, Italia y sobre todo España, Italia y Francia. Pocos comprenden o intentan comprender que estamos en medio de una guerra religiosa. La guerra en marcha ya desde hace más de un año y medio y que va a llevar muchos años más. Es una guerra tanto o más religiosa que las guerras de religión del siglo XVII. 1600, las guerras de los 30 años, que fueron guerras religiosas entre protestantes y católicos. Bueno, esta es una guerra todavía mucho más religiosa. ¿Por qué? Porque aquella era declarada, incluso con teólogos, ¿no? Teólogos que asusaron esa guerra, ¿no? Como siempre recordaba Carl Schmitt, ¿no? Citando a Alberico Gentili, ¿no? Silenti teólogos, cállense la boca los teólogos, porque hay que reconocer que esas guerras de religión durante el siglo XVII, sobre todo la guerra de los 30 años, que destruyó Alemania y en parte fundó el destino posterior de Alemania, también para lo peor, los teólogos de un lado y del otro, católico y protestante, asusaban eso porque ya se estaban convirtiendo en personajes de corte, en cortesanos y hasta profesionales. Bien, esta es una guerra tanto más religiosa que aquella, con una diferencia que no se dice y que aparentemente, salvo al menos de un lado, no se lo plantea de ese modo, con lo cual es peor, porque
aquello que no se plantea objetivamente como lo que es, como aquello que se define, puesto que científicamente el paso primero, fundamental, el ABC es la definición, pero el intento de definición lo más correcta y aproximada y justa que se pueda. Si vemos del lado, digamos, ruso, es indudable, aunque no se quiera creer, por más de cierto tipo de cosas, que esos juicios morales, o esos juicios, digamos, ¿cómo puedo decir? Morales de moralistas, ¿no? Que si está loco, si esto es loco, aquello, sabe la historia y sobre todo la historia del siglo pasado ha probado que no sirve absolutamente para nada. Eso puede servir después para estudios psiquiátricos, no zoológicos, ¿no? Etiológicos de distinto tipo. El lado ruso, vamos, ¿no? Encara esta guerra como un trance existencial que incluye lo religioso. Incluye que su política, su polis, su cosmovisión es religiosa. Del otro lado no. Sí, porque lo que llamamos o se sigue llamando forma o expresión democrática liberal norteamericana es una religión. De esos padres fundadores del Mayflower y yo qué sé qué es eso. Eso era una secta calvinista derrotada en la propia Inglaterra. Partidarios de Cromwell. Luego su hijo Richard, que era un imbécil. Su padre era un carnicero, nada más. Pero bueno, algo que fue derrotado, una secta extremadamente calvinista, llamados puritanos, que fundaron eso. Y eso sigue siendo la política norteamericana. Convertida, ya que sus usinas funcionan muy bien, sobre todo las de ciertos medios neoyorquinos, por algo estuvieron siempre tan en contra del Hollywood clásico, nota al pie, es eso, es una religión, la democracia o lo que Estados Unidos quiere imponer a todo el mundo con bombas, con invasiones, con expoliaciones de tipo económico, es una religión, es la continuación más extrema y más solapada, lo cual es peor, de el puritanismo, el calvinismo original. Pasar del calvinismo, del puritanismo al progresismo es prácticamente, como dicen los franceses, empujar una puerta abierta. Así que estamos en una guerra religiosa. El problema es que Europa, la Europa continental, ¿no? La Europa transatlántica o cisatlántica, según la veamos, está en el medio. Y países de los cuales, desde luego, quien habla y muchos de ustedes tenemos una cercanía incluso genealógica, genética, afectiva más cerca, más cercana, España, Italia y Francia, en todo caso cierta Francia, pero Francia al fin, son los que más están pagando esto. Pero puede ser motivo para otra charla, para otro devaneo. Esto es una guerra religiosa. No quiere decir que invito o sugiero a quien me sigue o me lee o son nuestros lectores, lo que fuere, que esto, que se arrojen rápidamente a una sinagoga, a una basílica, a un templo, que hagan... No, 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 no. Que lo entiendan, que esto es una guerra religiosa. Pueden abstenerse, particularmente, ahí está subjetivamente, familiarmente, y permanecer en su agnosticismo, ¿no? Ahí sí les recomendaría en todo caso que permanezcan en el agnosticismo y no en el ateísmo, porque ahí sí seguramente sería no subir la escalera que baja, sería suicidarse intelectualmente. Entender que esto, por más que uno no lo practique o ya venga de 2 o 3 generaciones sin práctica, esto es agnóstica, estamos en medio de una guerra religiosa. El entendimiento del hecho religioso, de lo sagrado, es más que nunca urgente y fundamental para saber dónde estamos parados. Nuestra obra, mi obra, ensayística, teórica, crítica, poética, narrativa, siempre se ha centrado en eso. Y otras
que no son afines. Pero veo que cada vez más se extiende la desinteligencia de esto. El pensar que aquí se está una guerra entre la libertad este, paradisíaca, pura, esto es puritana, ¿no? Algo que no prácticamente no ha tenido pecado original. Porque eso es el puritanismo. Son unos pocos elegidos. Y que esto se hace contra una barbarie de cosacos, de opereta, es verdaderamente, no estúpido, que lo es suicida. Y sobre todo es suicida para los que estamos en el medio, para europeos transatlánticos como somos los argentinos. Los norteamericanos, o ciertos norteamericanos, que por cierto, cambiando lo que haya que cambiar, y salvo en ciertos momentos, como el Hollywood clásico, siempre cortaron el bacalao, para decirlo en términos coloquiales de mimético bajo, también son europeos transatlánticos. Pero no es la misma Europa transatlántica. Transatlánticamente se continuaron, desde fines del siglo XVIII, esas guerras civiles, religiosas, intraeuropeas. Y ahora estamos en un episodio, diría, con toda certeza, definitivo, más allá del resultado. Pero más que allá que el resultado es donde nos situamos. Y la primera situación es comprender, entender que esto es una guerra religiosa. ¿Y qué tipo de religiones de qué tipo de religiones se está hablando? Porque una lo declara, una declara que es religioso. Más allá de ciertas informaciones falsas, porque desde luego los medios dominantes, como se suele decir en el lugar común, en la prensa y en los medios y en las redes, supongo que esto, capaz que esto vuela en pocos minutos, occidentales, está en manos de esa misma religión, ¿eh? La religión puritana, progresista norteamericano, neoyorquina. Pero sin juicio, porque tampoco, además, no digo, voy a adelantarme en esto, que de triunfar el mundo, el bando claramente religioso en trance existencial que nunca, nunca ha separado lo político en el sentido de administración de un país, de lo geográfico, de lo trascendente o de lo cultural y de lo ritual, sea a su vez conveniente, salutífero para los que estamos en el medio. Y como los argentinos sabemos mucho de eso de estar en el medio, ¿no? Aunque, por lo poco que yo sé de fútbol, ¿no? El 5, ¿no? El centro Haas, como se decía en una época, ¿no? Digamos un Riquelme. Quiero, mejor dicho, los argentinos hemos dado también muchas habilidades para actuar como 5, para actuar como decía un célebre antecedente de Boca, aunque quien habla es un cuervo de toda la vida, Petrelli, ¿eh? Un gran antecedente Riquelme. Toco y me voy. Decía, pero usted Petrelli, ¿cómo juega? ¿Cuál es su estilo, su técnica? Mire, yo toco y me voy, que es un poco y mucho lo que hizo Riquelme. Bueno, esa es una característica bien argentina. Creo que en esto hay que tocar e irse. Ahora, el tema es qué tocar y cuándo irse. Se ha hecho largo esto de nuevo. Bueno, salve. Espero, porque me apetece, como dicen en España, continuar con esto. Buenas noches.